buenas tardes y bienvenidos a nuestra tercera llamada trimestral del 2025. Estamos hoy en vivo desde la ciudad de Nueva York en el fabuloso New York City Yacht Club. Es verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes esta tarde. Vamos a comenzar esta llamada, por favor. Como pueden ver, el título se llama La vida después de los aranceles, lo que pasó mientras todos miraban a Trump. Primero les quiero decir que esta va a ser una de las últimas veces que van a oír la palabra arancel o Trump en este discurso. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, estamos un poco ya aburridos de este tema, honestamente. Hemos, yo creo, capturado los temas de la administración de Trump bastante bien en nuestro primero y segundo trimestral. Si quieren un poco más de ese tema, por favor, vuelvan a leer esos reportes que yo creo que están en punto. Pero más allá es porque pienso que mientras que el giro del mundo ha estado fijado en lo que está pasando y saliendo de la presidencia estadounidense, muchos otros temas muy importantes siguen andando y de verdad es lo que están respaldando no solamente a los mercados hoy día, sino que los van a respaldar por muchos años que vienen. Y como podemos ver, esta semana hemos tenido un experimento natural a donde hemos visto nuevas amenazas de aranceles. ¿Y qué ha hecho el mercado? Nada. Nosotros dijimos en el segundo trimestral que en 6 a 12 meses ya los mercados ni iban a registrar la palabra arancel. Yo creo que ya quizás estamos en ese momento hoy día. Bueno, vamos a ver qué han hecho los mercados de ese famoso día de la liberación. Esto es un apunte un poco más de nuestra tesis de que esto ya no importa tanto para los mercados como importaba antes, porque ya sabemos a dónde vamos a terminar aquí. Como pueden ver, desde el día de la liberación, el Nasdaq está arriba más de 15%. Estas datas eran desde el 24 de junio. Hoy estamos ya un poco más allá. El Nasdaq ya no solamente ha recuperado todo lo que perdió, pero ha surgido por delante. Está casi un 7% arriba para el año. Los bonos estadounidenses, el famoso trade que nadie quiere comprar deuda americano, como pueden ver, también ha recuperado mucho de las pérdidas que tuvo, incluso está positivo para el año. El único activo que está por debajo de lo que estamos en el día de la liberación es el dólar americano. Y para que sepan esta dinámica que estamos viendo en pantalla hoy día o ahora mismo, que es que las acciones siguen subiendo, los bonos siguen subiendo y el dólar se sigue cayendo, es la tesis que pensamos que va a seguir surgiendo por lo que nos queda del resto del año. Estas son las razones por qué nos queremos enfocar en las cosas más importantes que están ocurriendo. Van a oír de la IA, van a oír de la política en Latinoamérica, van a oír del fintech, van a oír de muchas cosas que importan mucho más que los aranceles. Y como ustedes saben, a mí me encantan los gráficos que tienen más de 2000 años de información. Hoy día les traigo uno que tiene más de 3000 años de información. Creo que es un nuevo récord aquí en Insignia. Como pueden ver aquí, esta línea representa ingresos per persona, ¿verdad? Y como pueden ver, por casi la historia entera de la humanidad, hemos estado en lo que se llama una trampa malthusiana. Un poco de crecimiento por aquí, poco crecimiento por allá, guerras, subidas de imperios, caídas de imperios. Pero por miles y miles de años, como pueden ver, la humanidad, o sea, lo que es la economía, el crecimiento económico ha sido muy poco, ha sido muy bajo.
Pero como pueden ver en este gráfico, hubo un punto de inflexión que cambió todo. Y como pueden ver, no importa la subida, la caída del Imperio Romano, la plaga negra en Europa, los aztecas, los imperios chinos, lo único que ha importado para la humanidad es la revolución industrial de Gran Bretaña. Como pueden ver ahí, desde ese momento ha habido un punto de inflexión y un crecimiento exponencial en no solamente ingresos por personas, eso fue la línea que puso aquí. Si yo pongo aquí productividad, si pongo riqueza personal, si pongo crecimiento económico, si pongo crecimiento tecnológico, van a ver las mismas curvas, que por casi toda la historia están bastante flat y de repente, ¡pum!, una inflexión para arriba. Y por eso es que le digo que esto es lo que importa. Y esta es la razón por qué eventualmente el S&P 500, que todos se están preguntando que si va a terminar el año por aquí, si va a subir a 6.500 como esperamos nosotros, si se va a volver a caer, no importa. Porque eventualmente el S&P va a tocar 10.000 y 20.000 y 30.000. Porque estamos en crecimiento exponencial, que es fundamentalmente dirigido por la innovación tecnológica. Obviamente para nosotros nos importa qué hacen los mercados y los activos de año a año, porque tenemos perspectivas mucho más cortas que lo que es la historia de la humanidad. Pero al fin del día, a largo plazo, esto es lo que importa. Y mientras estos avances tecnológicos, que como les vamos a hablar en un par de minutos, siguen avanzando un paso rapidísimo, los activos de riesgo van a seguir subiendo. Bueno, de ese plano vamos a bajarnos un poco a qué está pasando hoy día. Bueno, seguro, lo que es nuestro modelo Probit recesionario de Estados Unidos, que nos da las probabilidades de recesión en Estados Unidos en los próximos 6 meses, ha subido un poco en los últimos meses, pero todavía queda a casi un 40%, un nivel no alto o no altamente suficiente para nosotros bajar los niveles de riesgo en las carteras. Y como pueden ver aquí, nosotros usamos ese modelo como un input en este panorama, que para nosotros es el más básico, el más fundamental para ver cómo nos guiamos en las carteras y los portafolios, que son nuestras proyecciones de los escenarios, los 4 escenarios posibles en este año. Como pueden ver aquí, nuestro escenario base es que el S&P 500 suba a 6.500, 6.700 como un target. El bono de 10 años se más o menos se queda en 4.25, que es el nivel actual de hoy día. Y que la tasa efectiva de aranceles en Estados Unidos quede entre 10 y 15%. Por eso es que todo lo que ha ocurrido esta semana ciertamente no ha cambiado, porque no ha cambiado esa tesis. Y ese ahora es el escenario base de casi todo el mundo en Wall Street. Y esto también, by the way, implica que el Fed estaría cortando por lo menos 2, pero en nuestra opinión 3 veces más este año. Ese es nuestro escenario base. Hay otro escenario que también es positivo, pero solamente le damos un 10% chance de que ocurra, que es el escenario Goldilocks, ¿verdad? Ricitos de oro, como se dice en español. Eso lo sé porque le estoy leyendo ese cuento a mi hijo más chiquito. Eso sé el título de ese cuento. Aquí vamos a ver una tasa efectiva de aranceles por debajo del 10% y una desinflación inmaculada. Ahí podemos ver el S&P 500 a 7.000 y el bono de 10 años por debajo de 4%. Esos son los 2 escenarios, vamos a decir, positivos para los activos de riesgos, y como pueden ver tiene una probabilidad acumulativa de 65%. Ahora, a los 2 escenarios más negativos le asignamos
posibilidades un poco menos, pero están suficientemente altas que nos mantenemos un poco a la vigilancia, ¿verdad? Una recesión leve que igual no es nuestro escenario base, pero sí le asignamos una probabilidad de 30%. Vamos ahí a ver el S&P entre 5,000 y 5,200, una tasa del bono de 10 años de 3.75 y una tasa de desempleo en Estados Unidos entre 5 y 5.6. Y al final, vamos a decir, un riesgo de cola de izquierda, que no le damos muy alta probabilidad, pero sí de una recesión más severa al 5%, que sí vamos a ver el S&P entre 4,500, 4,700 y el bono de 10 años a 3 1/4. Y ahí estamos viendo una tasa de desempleo de más de 5,5. Como pueden ver, esto significa que tienen que mantener activos de riesgos en sus carteras, porque lo más probable es que sigan subiendo incluso este año, aunque acuérdense, en el largo plazo van a seguir subiendo de todas formas, pase lo que pase con Trump o cualquier otro político. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del déficit fiscal de Estados Unidos, porque nosotros como casa habíamos puesto este riesgo como el riesgo más grande que existía para los mercados a largo plazo. Sigo pensando que es el riesgo más fuerte que puede venir en el futuro, y sí tenemos que mantener vigilancia aquí, pero el déficit fiscal y la deuda estadounidenses. Déjeme explicarle por qué en este momento los mercados básicamente están diciendo, no me importa. Cuando empezó la política fiscal aquí a discutirse cómo va a salir la ley, estábamos viendo proyecciones de entre un déficit fiscal de 7 a 8% en Estados Unidos. Un número horrible, especialmente cuando estamos en recesión. Pero después que ya salió el One Big Beautiful Bill, el déficit fiscal, cuando factoras los aranceles, que sí pensamos que están aquí de forma permanentemente, más o menos el 10 al 15%, pero de forma permanente, porque incluso pensamos que van a sobrevivir a Trump. Yo creo que va a ser muy difícil para el próximo presidente, aunque sea Biden.2 o Harris o alguien demócrata, quitar los aranceles, porque estamos viendo que los aranceles les van a entrar a Estados Unidos $300 billones anualmente. Y como ustedes saben, para el gobierno quitarse plata de su bolsillo es bastante difícil. Biden no quitó los aranceles de Trump cuando él era presidente. Pero como pueden ver aquí, el déficit fiscal estadounidense estuviera como a 6,5. Igual un número malo, pero no tan malo como esperaba. Acuérdense que los mercados y los activos son fuentes de descuento. Si ya mala noticia está en el precio, si la noticia sale mala, pero sale menos mala que lo que esperábamos, eso puede darle un poco de estabilidad a los activos. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo en el mercado de deuda. Creo que eventualmente el mercado le va a decir a Estados Unidos no más y le va a disparar las tasas para arriba. Pero lo que sí le puedo decir con alta confianza es que no va a venir ni de un presidente republicano ni de un presidente demócrata, porque no hay voluntad en ningún partido americano político en este momento para bajar el déficit fiscal que existe, lo cual quiere decir que el mercado les va a forzar al gobierno a apretarse el cinturón, como decimos, ¿verdad? Por ahora no lo vemos como riesgo, pero a largo plazo seguimos pensando que es el riesgo que existe más alto. ¿Qué significa? Que las tasas eventualmente, aunque pensamos que vayan a bajar ahora, eventualmente se van a disparar para arriba. ¿Y por qué le estamos aconsejando a los clientes que parte de la cartera que tienen en tesoros y este tipo de bonos lo empiecen a mover a otros activos como oro,
como digital assets y otros activos que pueden funcionar como respaldo en los portafolios en este momento. Muchos nos están preguntando, bueno, ¿a dónde ven oportunidades? Y hemos visto que muchos nos han dicho, bueno, los mercados emergentes. Bueno, déjeme decirle por qué creo que todavía no. Como pueden ver aquí, los mercados emergentes, y obviamente hay mucha dispersión entre los mercados, ¿verdad? Hay una diferencia muy importante entre Vietnam y Uganda, por ejemplo, ¿verdad? Es difícil algunas veces hablarlo de una misma forma. Pero como pueden ver aquí, acuérdense que al fin del día lo que lleva las acciones para arriba es el crecimiento de la UPA, ¿verdad? Los earnings per share, como decimos en inglés. Y como pueden ver aquí, en los últimos 15 años se han estancado en los mercados emergentes, ¿verdad? Simplemente no ha habido crecimiento en esos activos, lo cual quiere decir que por buena razón no han subido, porque no hay crecimiento. Si esto empieza a cambiar, que todavía no lo hemos visto, entonces nos convirtiéramos un poco más bullish en lo que es el sector, o los activos generalmente en mercados emergentes. Eso no significa que no hay oportunidades, porque sí le vamos a hablar ahora en un minuto. No solamente están estancados por 15 años, pero como pueden ver aquí, tampoco están baratos como todo el mundo dice. Como pueden ver, considerando lo que es la UPA, no están caros, pero tampoco están baratos como todo el mundo dice. ¿Eso qué significa? Que tienen que ser muy selectivos en cómo invierten en los mercados emergentes. Nos gustan mercados como México, como Perú, como Europa Central, Argentina, ¿verdad? Hay países específicos, Corea, que nos gustan mucho, pero hay otros que no estamos ni muy excitados y otros que estamos incluso subponderando, que vemos condiciones no para una subida permanente en esos activos en los próximos meses y años. Como pueden ver aquí, un nombre que pueden ver aquí es Brasil, ¿verdad? Brasil, Colombia, Turquía, Hong Kong, Sudáfrica, hay varios países. Por favor, cuando tengan más tiempo, podemos hablar de estos nombres con un poco más de detalle. Bueno, les mencioné hace un par de minutos el oro. Nosotros, como ustedes saben, ya por muchos años estamos recomendando que la gente debe comprar oro en los portafolios. Y esa ha sido una llamada que ha funcionado muy bien. Seguimos en ese tren. Porque la gente dice, bueno, pero ha subido tanto, ya no está caro. Como pueden ver, el precio real del oro sí ha subido. Pero como valor total del oro, como proporción de la riqueza mundial, no está ni cerca de los niveles que obtenió en los años 80, lo cual quiere decir que el oro puede seguir subiendo y yo pienso que va a seguir subiendo. Incluso, en mi opinión, para fines de esta década, el oro va eventualmente no solamente romper $4,000, pero sino va a romper $5,000 y quizás llegue a $6,000 por la onza. Aquí les dejo finalmente, antes que eso pase a mis colegas, les voy a dejar con lo que es la asignación de activos recomendada por el Comité de Inversiones de Insignia para lo que es el tercer trimestre del 2025. No voy a llevarme mucho tiempo en esto porque lo pueden ver en el reporte que publicamos ayer, pero como pueden ver, de cierta forma estamos a niveles neutrales en todo lo que es activos de riesgo, algo que lo subimos hace un par de semanas después del Comité de Inversión. Muchas gracias. En un año en el que el excepcionalismo
estadounidense parece estarse reduciendo, los inversionistas están empezando a buscar otras oportunidades de inversión. Aquí es cuando entra América Latina, una región que se ha mostrado resiliente, que ha ofrecido retornos atractivos, incluso si estamos viendo que sus temas y problemas políticos se mantienen. Por lo tanto, en lo que nos resta de 2025 y hacia 2026, es importante monitorear el panorama político de la región por las varias elecciones que se van a llevar a cabo. El primer caso que vale la pena analizar es el de Chile, en el cual el pasado 29 de junio observamos que se llevaron a cabo las elecciones primarias de la izquierda, en las cuales Janet Jara triunfó o se impuso por encima de Evelyn Matei, una alternativa un poco más, digamos, de centro. Entonces, en esta situación, incluso si estamos viendo una victoria de alguien un poco más radical, los mercados tuvieron una reacción prácticamente nula al hecho, lo que nos lleva realmente a pensar que estos mismos mercados o los inversionistas no están descontando como probable el triunfo de una alternativa radical. No obstante, realmente la carrera por la presidencia se mantiene abierta, ya que en la última encuesta CADEM lo que vemos es que Jara vuelve a tomar el liderato, estando seguida muy de cerca por José Antonio Kast, quien es una alternativa más de derecha radical. Ahora, para 2026, los países que van a tener elecciones o los principales países para nosotros son Perú, Colombia y Brasil. En el caso de Colombia, estas presidenciales, la primera vuelta, se va a llevar a cabo el 31 de mayo, segunda vuelta en caso de ser necesaria en junio. Aquí en Colombia la carrera está totalmente abierta, de hecho hay casi 75 posibles nombres para ser presidentes o pues que están en las encuestas. Y esto ocurre en medio de una desaprobación importante de la gestión de Petro, de un panorama macroeconómico retador y de presiones fiscales que han aumentado a tal punto que se tuvo que anunciar la suspensión de la regla fiscal, llevando esto a una rebaja de la calificación soberana. Sin embargo, lo que sí estaremos viendo es que la mayoría de los inversionistas consideran que un potencial cambio, un giro en la administración o en la dirección política del país podría ser lo más favorable que podría ocurrirle a los activos colombianos. Ahora, en el caso de Brasil, incluso si falta más de un año para las elecciones que se van a llevar a cabo en octubre de 2026, estamos empezando a ver ya algunas encuestas que nos muestran o nos sugieren un empate técnico entre el actual presidente Lula y el expresidente Bolsonaro. Si miramos ahora a otros potenciales candidatos, como por ejemplo Tarcisio Freitas, el que actualmente es gobernador de Sao Paulo, o el hermano del expresidente Eduardo Bolsonaro, o hasta la misma ex primera dama Michelle Bolsonaro, Lula se impone por encima de todos ellos. No obstante, todos estos candidatos o toda la escena política sigue estando bastante cambiante si tenemos en cuenta que tanto Lula como Bolsonaro no están firmes como candidatos hacia adelante. En términos macroeconómicos, también vale resaltar que la situación brasileña es retadora, en donde el panorama fiscal ha sido uno de los determinantes en términos de la estipulación o de la gestión de la política monetaria del país. Ahora, ¿qué es el punto más importante a resaltar? Que pareciera que los inversionistas ya empiezan a posicionarse en esta idea del trade electoral, y esto está basado en el comportamiento que hemos visto de los activos de la región. Con cierre el segundo trimestre de este año, lo que observamos es que el real brasileño fue la moneda con el mejor desempeño, estando seguida en el cuarto y el quinto lugar por el peso colombiano y el peso chileno. En términos de renta fija, lo que observamos es que si bien el desempeño no ha sido tan espectacular como la renta variable, sí siguen exhibiendo los índices en dólares unos retornos positivos. En conclusión, lo que quisiéramos tener en cuenta es que Latinoamérica sigue siendo una región que ofrece retornos atractivos, incluso o casi a pesar de su panorama político. Entonces, si los mercados de inversión tienen razón y efectivamente lo que llegamos a ver es un swing del péndulo político hacia la derecha, el espacio de valorización de América Latina como región todavía tendría mucho que recorrer, o hay un espacio importante para invertir. Buenas tardes. En lo que todo el mundo estaba fijado
En las aranceles, la inteligencia artificial seguía avanzando a un paso increíble, la verdad. Yo tengo 2 niños y hace poco los estaba oyendo, bueno, a uno de ellos hablar con su robot en el tablet de ChatGPT. Increíble lo que este robot estaba diciendo. Y mi hijo estaba contándole a la computadora lo que había hecho en el día y el robot le dice, qué lindo, ¿qué te llevó a hacer eso? Y yo digo, bueno, esta máquina habla mejor que yo. Es increíble el paso a lo que la IA está evolucionando. Hace 6 meses se hablaba más que todo de entrenamiento, entrenar modelos, DeepSeek, cosas así. Llegaron las tarifas, todo el mundo se fijó en eso, pero la IA siguió. La tecnología no para nadie, ni para presidentes, ni para gobiernos. Cuando me refiero a entrenamiento, pensemos en un niño que está aprendiendo matemáticas, digamos, haciendo problemas repetitivos. Eso es entrenamiento para la IA, entrenándose haciendo cosas repetitivas. Inferencia, que es el segundo nivel de paso para la IA, es cuando el modelo empieza a pensar, a resolver problemas. Pensamos en ese niño que ahora ya estaría en la universidad, ahora está resolviendo problemas más complejos, está pensando más. Y ese paso sigue hasta otro nivel, que es la IA generativa. La IA generativa a este punto empieza a crear cosas. Cuando digo crear cosas, es más que todo crear videos, cosas básicas. Pero pensemos que ese niño ahora, de pasar haciendo problemas de matemática básicos, resolver problemas, ahora está creando. Ese paso va increíblemente rápido. El potencial de crecimiento para la IA generativa es impresionante. Bloomberg Intelligence estima que de ahora al 2032, aproximadamente, menos de 10 años, aproximadamente el 15% de todo el gasto en tecnología va a ser en IA generativa, que es un crecimiento de un 40%, la verdad, llegando a un monto de 1.6 trillones de dólares. Para poner eso en contexto, 1.6 trillones de dólares es más alto que las economías de todos los países del mundo, excepto los 15 más grandes. Es un monto increíble de dinero. Y ese es el potencial para la IA generativa. Lo interesante, la verdad, de la IA es que no es, el paso no es exhaustivo, sino regenerativo. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, si aquí tenemos lo que es entrenamiento, aquí tenemos lo que es inferencia, aquí tenemos generativa. Entre más generativa se necesite, más entrenamiento se necesita. O sea, es un ciclo. Y ese ciclo, obviamente, va a llevar a más gastos de lo que es software, por las compañías, los hyperscalers, como lo llaman, que más que todo Google, Microsoft, Meta, Amazon. Se espera que en los siguientes 10 años el gasto de software por estas compañías llegue a los 2 trillones de dólares. Y ese gasto va a ser no solo en software, pero también en infraestructura. Se necesita infraestructura. Es más, compañías como Microsoft, en los últimos reportes trimestrales, han dicho que el único impedimento para el crecimiento de IA ahora es que no hay infraestructura. Electricidad, por ejemplo, es algo que se necesita increíblemente, al punto que hay compañías en Norteamérica de electricidad que están vendiendo directamente a los hyperscalers. Y compañías como Google y Microsoft están diciendo que están ocupando 30% más de electricidad cada año. Eso va a seguir hacia arriba.
También no solo software e infraestructura están necesitando gastos más altos. Hardware ha sido creciendo, no se ha quedado atrás. Compañías como NVIDIA, por ejemplo, están saliendo con chips mejores de los anteriores, pero se está viendo compañías también como Broadcom, como AMD, saliendo con chips que son igual, más o menos iguales a los de NVIDIA, más baratos, pero eficientes. Al fin y al cabo, pues no todo el mundo necesita los Ferraris que produce NVIDIA. Un Toyota a veces también está bien. Y NVIDIA ha sido muy inteligente porque ha respondido a eso con superclusters. Superclusters son toneladas, la verdad, de chips que se necesitan para impulsar inteligencia artificial, la más nueva, que es lo que se llama Agentic AI, inteligencia artificial agéntica. ¿Qué es esto? Otra vez volviendo al ciclo de la IA, de entrenamiento a inferencia a generativa, la agéntica ahora está dando consejos, nos está aconsejando. O sea, ese niño que pasó de hacer matemática básica a resolver problemas, a crear cositas, ahora nos está dando consejos. Y eso ha pasado en un tiempo increíblemente rápido. Para un humano eso tardaría años. Para la IA tarda meses, a veces días. Dicen que en el mundo de la crianza de los niños crecen en un abrir y cerrar de ojos. En el mundo de la IA esto es completamente cierto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra llamada de Insignio para el tercer trimestre. Estamos aquí en las oficinas de Nueva York, no por un tema de coincidencia, sino que para nosotros en Insignio, Nueva York es un área muy importante, estratégica, no tan solo por los mercados, pero también por el crecimiento que estamos teniendo. Tengo mucha suerte de tener aquí al panel de nuestra oficina de Chief Investment Office, empezando con nuestro Chief Investment Officer, Ahmed Riesgo, también nuestra estratega Melissa Ochoa y nuestro amigo Mauricio Viaud, también que es Portfolio Manager. Primero, antes que empecemos, tenemos el QR code que pueden poner en su cámara y pueden hacer cualquier pregunta, ya sea por WhatsApp, y por lo que entiendo ya teníamos algunas preguntas empezando. Empezamos. Vamos con la primera pregunta que nos llegó por aquí. Primero, ¿qué sectores de mercado accionario de Estados Unidos les gusta en este momento? Buena pregunta. La verdad que en este momento tecnología siempre nos gusta, pero nos mantenemos más neutros. No estar afuera, no estar completamente metido en tecnología. En ese sector nos gusta mucho lo que es software. Después también nos gusta utilities. Utilities, lo que son los servicios públicos. Se encuentra a niveles relativamente baratos, pero también tiene exposición a la inteligencia artificial. Están proveyendo energía a muchos de los servers de las compañías como Microsoft, Google. También nos gusta el sector financiero, por ejemplo. Se ve barato, relativamente barato a este punto. Y si la economía no llega a recesión, ese sector se beneficiaría porque se vería un incremento en lo que es la demanda para préstamos. De ahí, otro sector que la verdad que se ve interesante en este punto es lo que es healthcare, lo que es salud, por las evaluaciones. La verdad, sectores industrias, perdón, ese sector como lo que es biotecnología, han sido relegadas por los mercados, que es algo que potencialmente se puede haber una suba en el siguiente año. Un millón de gracias, Mauricio. En términos de, voy un poquito más a Ahmed, en términos de opinión respecto del panorama fiscal de los Estados Unidos, ¿qué piensas actualmente cómo están las cosas?
Bueno, como mencioné durante la presentación, está mala, pero no está tan mala como esperábamos, ¿verdad? Está a un punto que el mercado está ok, en el sentido de que la gente siguen comprando el bono del Tesoro. Creo que se hicieron varias historias al comienzo del año o después de Trump que los extranjeros estaban vendiendo posiciones de Tesoro. Eso no es verdad, no estaba ocurriendo. Quizás no están comprando tanto como compraban antes, pero no están vendiendo. Vemos demanda actualmente, o sea, que está ok igual, lo cual quiere decir que los auctions que, por ejemplo, que hemos tenido esta semana han salido bastante bien. Eso sigue demanda para el bono del Tesoro americano. Incluso nosotros pensamos que la tasa va a bajar en el bono del Tesoro americano a corto plazo, pero a largo plazo seguimos muy preocupados porque simplemente no es sostenible el path que está Estados Unidos en este momento. A un déficit fiscal de 6,5%, no podemos crecer lo suficiente para que la deuda caiga, lo cual quiere decir que la deuda va a seguir incrementando como porcentaje del PIB. Tenemos que llegar por lo menos a un nivel de 3,5-3% en el déficit fiscal para que el panorama de deuda se estabilice. Perfecto. Y nos quedamos un poco con Estados Unidos. Ahora que pasó el nuevo Big Beautiful Bill, como le llaman, ¿cómo ustedes piensan que sea o esté afectando ya sea la economía en total y también qué piensan que vaya a suceder con los mercados? Bueno, creo que de cierta forma es en el principio, o vamos a decir, al comienzo de la legislación, va a haber estímulo fiscal. Por eso es una de las razones por qué le damos tan poca probabilidad de recesión en este año. Porque va a haber estímulo fiscal en Estados Unidos. A través que pasen los años, ese estímulo fiscal va a disminuir un poco. Pero por el momento creo que va a dar lo suficiente estímulo fiscal para mantener la expansión que estamos actualmente ahora corriente. Igual, aquí el tema es lo que pasa con las tasas. Si las tasas eventualmente, que yo creo que es lo que va a pasar, que eventualmente las tasas se dispararán para arriba, eso va a causar un problema, no solamente fiscalmente, sino para la economía también, pero no creo que ese es el caso ahora en lo que es el corto plazo, o por lo menos por lo que queda de este año. Gracias, Ahmed. Voy un momento con Melissa. Melissa, aparte de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cómo también has visto cómo se han movido las tasas y los mercados de bonos, ya sea en Latinoamérica, ¿no? ¿Y qué puntos de interés tú ves ahí, de oportunidad? Como lo resalté también al momento de la exposición, hemos visto que la deuda latinoamericana ha tenido un comportamiento bastante positivo en lo corrido de 2025. Lo que hemos visto principalmente es interés de los inversionistas por intentar obtener retornos mucho más atractivos, dejar un poco su exposición solamente a Estados Unidos y empezar a buscar diversificación. Entonces, en esa diversificación también tenemos que tener en cuenta que la mayoría o varios de los bancos centrales de Latinoamérica están pudiendo recortar sus tasas, lo que al final permite o logra que se den valorizaciones de la deuda soberana, pues hablando principalmente en moneda local. Incluso cuando hay algunos que ya estamos llegando al final del ciclo de recortes, las tasas siguen siendo bastante atractivas. Si miramos además que estamos viendo una debilidad del dólar, como lo comenté también, las monedas latinoamericanas están teniendo un muy buen desempeño este año. Entonces eso también, digamos, impulsa un poco el performance de los activos de la región. Nosotros en bonos corporativos en dólares de emisores suramericanos hemos visto que hay renovado interés. Ha habido varias emisiones de bonos en dólares este año. Y lo que hemos visto también es mucho apetito. De nuevo, para mí todo esto está basado en el interés por tener diversificación, exposición a economías que luzcan tal vez de pronto hasta un poco más sólidas y por más de que haya problemas fiscales, y volver a tener tal vez tasas más atractivas, como se dice lock-in rates, o sea, dejarlas, anclarlas antes de que empiecen
siglos de recorte en Estados Unidos, esto para exposición en dólares. Perfecto, gracias. ¿Y hay algún tipo de país que les guste más actualmente cuando viene al mercado de bonos? En renta fija, la TAM en dólares, nosotros igual seguimos prefiriendo realmente tener exposición, sobre todo a Argentina. Nos gustan las empresas petroleras de Argentina, por más de que todo el tema y ruido que hayamos visto ahorita con YPF pues esté todavía latente. Esto parece ser más un tema que debe ser no negociado, pero solucionado por Argentina como país. YPF no tiene específicamente nada que ver ahí. Y más allá de eso, el retroceso que vimos en el desempeño de los activos, lo que fue una oportunidad para comprar. También tenemos exposición nosotros a Pampa, a Vista, o sea, nos gusta mucho el sector petrolero argentino. Seguimos considerando que las otras historias en donde puede haber valor en toda la región de Latinoamérica son en las que favorecemos fundamentales sólidos, más allá de, por ejemplo, ver cosas en el entorno macro que nos preocupen un poco. Caso Nutresa. Nutresa emitió bonos por primera vez en dólares este año. Nutresa es una compañía multinacional basada específicamente en Colombia, o sea, su casa matriz es en Colombia. Mencioné que Colombia está teniendo temas fiscales preocupantes, sin embargo, los fundamentales de Nutresa son muy sólidos y la emisión salió muy bien, o sea, su precio al momento de salir, al momento de emisión, fue bastante atractivo para inversionistas. El mismo caso con México, el mismo caso con Brasil. Esto es un tema más de realmente mirar los fundamentales y dependiendo de eso, ya hacer la selección del título como tal. No, perfecto, gracias un millón. Voy moviendo un poco para acá con Mauricio. Vamos a estar sharing el micrófono. En términos de biotecnología, lo mencionaste hace un rato, ¿cuál es el futuro que vos le ves a ese mercado? Sí, en lo que es biotech, la verdad, hay un montón de crecimiento en biotech en sí, pero también en inteligencia artificial con biotech. Se está viendo mucho ese casamiento, se puede decir así, entre las dos. Y en biotecnología pura, la verdad, pero compañías como Moderna, por ejemplo, están increíblemente baratas, siempre son volátiles, no son para todo tipo de inversionistas, pero esa es una compañía que la evaluación está mucho más baja de lo que ha estado, la expectativa está muy baja también. También otras compañías, por ejemplo, un poquito más grandes, como AbbVie, que es una combinación de pharma y biotech. Muchas de las de biotecnología, como Amgen, por ejemplo, se empiezan a comportar más como las farmacéuticas tradicionales, pero cotizando a precios más bajos y con un potencial de crecimiento pues, más alto. Entonces sentimos que esa variación, si se puede decir así, entre crecimiento y evaluación, es algo que se puede, un inversionista puede beneficiarse de eso a largo plazo. También existen ETFs. La verdad que para biotech, ETFs son un poquito mejor porque es una exposición más diversificada. Hay ETFs como BBH, IBB, que son muy buenos, te dan exposición a las diferentes compañías grandes y pequeñas en el sector, pero de una manera más diversificada. Te tengo otra pregunta, pero tiene que ver más con cuando viene a cryptocurrencies, que viene la pregunta también. No sé si tú la quieras tomar o si Amer la quiera tomar. Amer, cryptocurrency, tu opinión. Sí. Es a very simple one. Sí, no, me gustan, creo que debe ser parte de un portafolio. Nosotros tenemos un valor este año de Bitcoin a 120,000. Creo que el long-term fair value es más cercano a 155,000, 160,000, pero creo que la tesis incluso de Bitcoin lo puede llevar a niveles incluso más altos de eso a través de los años. Creo que ya tenemos un ecosistema que ha existido por mucho tiempo y se está beneficiando de lo que llamamos positive network effects, ¿verdad? Que es que mientras más personas lo tienen, más personas lo tienen como activo en los portafolios, más actúa como lo que al fin del día creo
que se debe convertir, que es un store of value, ¿verdad? Algo similar al oro. La gente siempre dice, bueno, pero ¿qué valor tiene Bitcoin? Bueno, ¿qué valor tiene oro? El valor del oro es que por 10.000 años de la historia humana todos hemos dicho esto tiene valor y nadie lo controla, ¿verdad? Que es lo mismo del Bitcoin, ¿verdad? Obviamente el Bitcoin empezó en el 2008, estamos todavía muy lejos de 10.000 años de historia, pero estamos empezando ahí. Y el otro factor es que nadie lo controla. No hay una entidad que controle el supply de Bitcoin, ¿verdad? Y tiene scarcity, que es que los Bitcoins que van a existir, ya existen. Eso no se pueden crear más. Por eso es que actúa como un store of value. No, perfecto. La siguiente pregunta es bastante directa hacia Melissa. Bonos del Tesoro americano, ¿compramos o no compramos? ¿Sí o no? Pues ahí va a depender realmente es de la duración. O sea, en este momento lo que se ha visto, y como Ahmed lo resaltó, nosotros creemos que el bono del Tesoro a 10 años debería cerrar alrededor del 4.25 el año. Última vez que revisé estaba negociándose hoy alrededor del 4.37, 4.36. Entonces habría un pequeño espacio de valorización. Si efectivamente la Fed recorta tasas entre 2 o 3 veces este año, el tramo corto de la curva tendría espacio para valorizarse como reacción a la política monetaria, y esto pues efectivamente llevaría a que sus rendimientos caigan. Por ende, un posicionamiento en el tramo corto tendría algo de sentido. Ahora, no nos sentiríamos tan cómodos mirando hacia el tramo mucho más largo, bonos a 20, 30 años, por el panorama fiscal que Ahmed ya pues aclaró. O sea, el bono a 10 años y el tramo un poco más corto, yo creo que no estaríamos incómodos. Claro, piénsenlo, y muy bien dicho, Melissa, pero piénsenlo de esta forma. El mercado piensa hoy, o sea, está descontado en el precio que el Fed va a cortar las tasas 2 veces, ¿verdad? Si el Fed corta las tasas 2 veces o más, el bono de ese año se va a apreciar. Si lo corta menos o incluso si sube la tasa por alguna razón, no es nuestro caso base, el bono de 10 años se va a caer, el precio va a caer, la tasa va a subir. Así es como lo tienen que empezar. En mi opinión, el Fed va a tener que cortar por lo menos 2 veces, pero yo creo que más probable 3 veces este año, lo cual por eso es que encuentro que el bono de 10 años en este momento tácticamente tiene sentido comprarlo, aunque creo que eventualmente la tasa se va a volver a disparar para arriba, incluso a niveles más altos que lo que vimos en este ciclo. No, gracias. Tengo otra pregunta muy interesante aquí que acaba de llegar, y es AI. ¿Llegará a la educación? ¿Y cuál sería el efecto a largo plazo para los países no desarrollados? Muy buena pregunta. Es cierto que AI sí va a llegar a la educación, está atacando todo, la verdad. ¿Cómo llegará a la educación? Eso va a ser la gran pregunta. Puede ser que no reemplace a los maestros, pero sea un asistente a los maestros, a la manera de aprender, la verdad, de enseñar. ¿Y cómo puede llegar esto a los países emergentes? Bueno, igual que FinTech. Lo que pasó con FinTech en países emergentes es que había una necesidad y no había tecnología. Por ejemplo, había una necesidad de banco, pero no estaba la infraestructura bancaria. Entró FinTech y se vio ese salto tecnológico, y siento que va a ser lo mismo también con educación. Tal vez la infraestructura no está, los profesores necesarios no están, pero con la inteligencia artificial se podría ver ese salto. Que como digo, es lo que se ha visto en FinTech, y FinTech ahora es una industria muy, muy fuerte en Latinoamérica. Es de las regiones que tienen más exposición a FinTech. Creo que la cifra era, en los últimos 6 años han habido aproximadamente 3.000 compañías que han empezado en FinTech en la TAM. Y eso es nada más una industria. Siento que para educación nada más es un caso de tiempo que también llegue ahí. Gracias, Mauricio. Déjame sí. añadir algo ahí un poco, porque la pregunta fue sobre el tema de educación con IA. Creo que estamos en un momento interesante. Hace un par de semanas apareció un estudio de MIT diciendo o reflejando que la gente que usa
los chatbots, o sea, que es el GPT-4, el Llama 3, o sea, todo el Grok, todos los chatbots, que la gente que lo usa con mucha frecuencia empiezan a perder capacidad y habilidad mental, ¿verdad? En mi opinión, yo creo que lo que va a ocurrir en lo que es el sector de educación es que lo van a prohibir dentro de ciertas horas, y entonces van a tener quizás otras horas a donde dejan hacerlo. O sea, a donde van a un estudio clásico, a donde están leyendo libros físicos y quizás exámenes orales durante un periodo, no pueden tocar los chatbots, y después un momento a donde lo usen para hacer quizás funciones. Eso es lo que creo que es como o sea, parte que no lo van a tocar y parte a donde lo van a usar como una herramienta, porque estamos en un momento a donde sí vemos que impacta la habilidad cognitiva de las personas, pero a la misma vez vemos que es una herramienta muy poderosa y tienen que aprender a usarlo porque es una herramienta que está allá afuera, ¿verdad? Estamos en ese momento interesante, yo creo, para la educación con el IA. Sí, eso hace mucho sentido. Sí. Y añadiendo a eso, se está viendo ahora lo que se llama BCI, es Brain Computer Interface, que se están viendo como implantes, la verdad. Se empieza a ver que para educación, por ejemplo, niños con problemas didácticos de aprendizaje, se están viendo implantes a donde la IA está tomando el cargo de ciertas partes del cerebro y ayudarle a esos niños. O sea que para la educación, en ese punto, también es algo que hay que tenerlo en mente, porque ahí siento que en lo que es educación y medicina podría ser muy, muy bueno para ayudar a muchos de esos niños que necesitan servicios más fuertes, la verdad. Increíble. No quiero pensar cuando mis niños sigan creciendo. Pero otra pregunta acá en términos de los mercados, más en términos de países. Acá aparece una pregunta: ¿por qué les gusta Perú y en qué sectores? Pero, Perú, la verdad, en sectores, el cobre, pues, es algo muy, muy fuerte en el país. Hay una compañía, Southern Copper se llama, la verdad, antes se llamaba Southern Peruvian Copper, que la tenemos en un fondo de acción latinoamericano que manejamos en Insignio. Y ese ha sido un eje de crecimiento para el país muy fuerte, lo que son los commodities. Nos gusta más que todo cobre, metales. En lo que es industrias, sentimos que por ahí puede haber buen crecimiento. Perfecto, 1.000.000 de gracias. O sea, de forma estructural, de forma fiscal, política, o sea, está en un buen momento que el país. No sé si quieres añadir algo. Perú también tiene elecciones el otro año, como lo mencioné. Ellos o sea, dentro de todo el caos electoral que fue cuando Dina Boluarte asumió la presidencia después de la destitución de Pedro Castillo, contra todo pronóstico parece que sí iba a poder llegar a llevar a buen término su periodo. Como bien lo resaltaba Ahmed, lo que estamos viendo realmente en Perú es un poco más de responsabilidad fiscal, es una política monetaria que ha estado muy controlada, con una inflación que creo que, si la memoria no me falla, estuvo de hecho por debajo del límite o del rango establecido por el Banco Central. Entonces, un Banco Central pues ajuicioso, que hace su tarea, una economía que ha vuelto a recuperar algo de dinamismo. Entonces, realmente es uno de los países, y además, si no estoy mal, Perú también es grado de inversión. Entonces, dentro de todo, es de los que ha tenido, dentro del caos, pero no quisiera usar esa palabra, es uno de los más tranquilos. En términos de bonos, nosotros tenemos, no tenemos exposición, pero hay un emisor que hemos mantenido durante un buen tiempo, que es Minsur, muy alineado con la estrategia de materias primas que resaltaba Mauricio, sobre todo en términos de oro y cobre, que también vale la pena monitorear o tener en el radar. Perfecto.
Bueno, con eso, 1.000.000 de gracias. Y hoy concluimos esta parte de preguntas. Primero que nada, quiero agradecerte a ti, Melissa, Mauricio y Ahmed. 1.000.000 de gracias por venirnos a visitarnos acá en Nueva York. No será la última vez, eso lo sabemos. Y a la misma vez me gustaría darle las gracias a todas las personas, a todos nuestros clientes, auspiciadores y a las personas que ponen todo este evento. Aquí 1.000.000 de gracias a todos por todo lo que ustedes hacen. Y cualquier cosa, nos vemos en la próxima llamada. 1.000.000 de gracias.